Hola, mi nombre es Ángelo Plaza, Mi nombre es Alan Parrales, estudiante. de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación, vamos a exponer un tema muy importante que es Introducción al diseño a flexión en vigas de concreto armado. Acompáñennos. Para analizar este tema debemos saber que el concreto armado es la combinación del concreto simple y las varas de acero. Si estos materiales trabajaran por separado, el acero quedaría vulnerable a diferentes daños como la corrosión o a la acción al fuego, y el concreto no podría resistir adecuadamente los esfuerzos de tracción y de compresión. Para esto vamos a entender un poco primeramente sobre qué es la flexión. La flexión implica esfuerzos de tracción y compresión. La zona superior de un elemento estructural se acorta, o sea, es a compresión, mientras que la inferior se alarga a tracción, como lo estamos observando en el video. A este tipo de diseños debemos de tener en cuenta que en el diseño a flexión en vigas de concreto armado, el análisis se basa en diferentes diagramas, como se muestra en la figura. Se distribuyen las tensiones y las deformaciones dentro de la sección, lo que permite entender su comportamiento estructural y dimensionarla correctamente. el hormigón armado combina el concreto con una armadura de acero, lo que incrementa notablemente la resistencia de la estructura. La estructura de vigas y columnas es uno de los sistemas más utilizados en construcción, porque distribuye las cargas de manera eficiente y permite flexibilidad en diseños arquitectónicos. ¿Cómo funciona el sistema de vigas-columnas? Imagina la estructura como un esqueleto. Las columnas son las piernas que sostienen el peso. Las vigas son los brazos o costillas que distribuyen las cargas. El peso de los techos, entrepisos, paredes y todo lo que se coloca sobre ellos se transfiere de esta manera. Losas a vigas, de vigas a columnas, de zapatas y cimentación a suelo. Este sistema constructivo firme y duradero se emplea en obras como túneles, puentes, edificios y carreteras, lo cual hace convirtiéndose en uno de los sistemas más modernos. Gracias a este material compuesto fue posible la transformación y desarrollo de las ciudades contemporáneas. Un ejemplo muy básico para poder predimensionar las vigas, debemos tener en cuenta los diferentes apoyos que van a soportar las cargas de las vigas. Por ejemplo, si de acá a esta viga tenemos una distancia de 5 metros, lo que debemos hacer según las normas dice que nosotros la longitud debemos dividirlo para 10, dándonos como resultado el peralte de la viga para el diferente diseño que vamos a realizar. Un elemento estructural destinado a resistir cargas distribuidas en sus diferentes puntos se denomina viga. Las vigas de hormigón armado son componentes ampliamente empleados en una obra de ingeniería civil, pues ya forman una parte esencial de la estructura física, especialmente en edificaciones de uso residencial. Por ello, su infraestructura debe realizarse de manera habitual y cuidadosa. La viga experimenta una deformación producto de los esfuerzos de flexión a lo largo de su eje longitudinal. A medida que la carga aumenta, la pieza se deforma progresivamente. Esto genera grietas alineadas a su dicho eje. Si la carga sigue incrementando, la deformación seguiría creciendo y este elemento llegaría a su capacidad máxima. Para esto debemos diferenciar los diferentes tipos de vigas que tenemos, las cuales son viguetas, largueres, vigas de tímpano, dinteles y vigas hip. Estas viguetas son elementos lineales colocados en paralelo que sirven de soporte a pisos y techos, distribuyendo el peso de manera uniforme y dando estabilidad a entrepisos y losas. Estos largueros son vigas longitudinales usadas en estructuras elevadas como puentes. Distribuyen cargas de forma continua y resisten esfuerzos importantes de tracción y compresión. Por otra parte, los dinteles son vigas horizontales sobre puertas y ventanas que sostienen el peso del muro superior, evitando colapsos y permitiendo aberturas seguras. El diseño estructural se realiza siguiendo una serie de pasos básicos. 1. Recolección de información. Para esto debemos obtener los planos arquitectónicos, el tipo de edificación, el uso, la ubicación y las normativas aplicadas. Definición de cargas. Se determinan las cargas permanentes, variables, sismos y cualquier otra tracción relevante. 3. Se crea un modelo estructural, puede ser manual o en software, con vigas, columnas, losa y cimentaciones.
4. Análisis estructural. Se calculan esfuerzos, momentos, deformaciones y sus reacciones. 5. Dimensionamiento. En este punto se seleccionan secciones y se diseñan elementos que son útiles para resistir las cargas según las normas. 6. Revisión y optimización. Se ajustan elementos para la eficiencia y seguridad. Y por último tenemos la elaboración de planos y memorias. Para esto se genera plano estructural, detalles constructivos y hacer una memoria de cálculo. Entre los esfuerzos de flexión en vigas tenemos 3 fases. La primera fase es la fase elástica no agrietada. En esta fase de carga de la viga, los momentos flectores son tan reducidos que no llegan a generar fisuras en las fibras sometidas a tracción. El hormigón puede soportar un nivel limitado de tracción en las fibras inferiores, pero esa capacidad es muy baja, equivalente aproximado al 10 y el 15% de su resistencia a compresión. Fase 2. Fase elástica agrietada. Cuando los esfuerzos a tracción superan la resistencia del hormigón, comienzan a formarse grietas en las zonas donde actúa el mayor momento flector, es decir, cerca del centro de la viga. En ese momento el acero de refuerzo pasa a desempeñar su función principal, a evitar el colapso estructural, ya que las grietas se cierran aproximadamente a la altura del eje y donde empiezan a predominar los refuerzos de compresión. Fase 3, que sería la fase de inicio, fase plástica. Cuando la tracción excede la capacidad resistente del hormigón, se generan fisuras en las áreas sometidas al mayor momento flector, generalmente en la zona central de la viga. En ese punto, el acero de refuerzo asume el papel fundamental de impedir que la estructura falle. Las fisuras se atenúan o se encierran cerca del eje del neutro, donde comienzan a dominar los esfuerzos de compresión. Y también tenemos el estado límite último. En esta etapa, la viga se encuentra al borde de la falla. Tanto el hormigón como el acero han alcanzado su resistencia última o su estado de fluencia, por lo que el elemento ya no puede soportar cargas adicionales. Este es el estado límite, que se utiliza como referencia para los cálculos de resistencia a flexión, corte, carga axial o torsión en los elementos estructurales. En esta fase podemos diferenciar 3 situaciones hipotéticas. La primera, tanto el hormigón como el acero fallan al mismo tiempo. La segunda, el hormigón falla antes que el acero. Y la tercera, el acero falla antes que el hormigón. Por eso, para que no te pase esto, debes de seguir los 4 pasos fundamentales antes de construir tu casa, que son la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Texto A, paralelo A2, grupo número 7. Gracias por acompañarnos en este video. Suscríbanse, dejen su comentario y dejen su like.